Así podemos conectar un dispositivo RCA a nuestro monitor. Yo utilicé dos adaptadores que juntos costaron 100.000 guaraníes, que equivale a $13.76. Y el monitor que utilicé para este vídeo realmente no lo utilizaba más. Esto, como mencioné, por si no tienen una TV. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo conectar nuestro PlayStation 2 o un lector de DVD que tenga salida RCA a un monitor por si no tienen una TV. Para esta prueba estaré utilizando esta Play y lo conectaré con este monitor. El problema es que este monitor posee solamente entrada VGA y la Play posee una entrada RCA. Les enseñaré que este monitor solo cuenta con dos entradas. El primero sería el VGA, el segundo es de energía. La forma para conectarlo es a través de los adaptadores. Es la mejor forma para esta situación. Lo que quiero que sepan es que no cualquier adaptador funciona. Por ejemplo, yo me compré este adaptador. Una de su punta tiene VGA y la otra punta para RCA. Lo compré por 50.000 guaraníes, que equivale a $6.88. Ahora, por si acaso compraron este adaptador, lo conectaron y no les funcionó, como ahora, es porque este adaptador no funciona para lo que queremos. Si se fijan en la pantalla, el monitor no lo reconoce. Si coloco otro cable, este por ejemplo no está conectado a nada, e igual lo reconoce, ya que no aparece la ventanita de hace rato. El problema no es que les engañaron, ni que no sirve. El problema es que existe para este tipo de adaptadores una entrada input y una salida output. Y sí, este cable tiene una entrada VGA y una salida RCA. Por eso no funciona, ya que necesitamos uno con una entrada RCA. Buscando aquí en mi ciudad, me compré este adaptador. Realmente no es muy grande, pero lo principal, posee la entrada que es input de RCA para poder conectar nuestra Play. El problema es que la salida, que es output, es para HDMI, y como mencioné, para mi monitor es imposible poder conectarlo, ya que solo cuenta con una entrada y no posee la entrada de HDMI. Si su monitor tiene una entrada HDMI, entonces no habrá problemas. En mi caso, yo estaré utilizando un segundo adaptador, que ya lo utilicé en un vídeo anterior. Este adaptador tiene una entrada HDMI y una salida VGA. Lo había comprado también por 50.000 guaraníes, que equivale a $6.88. Con estos dos adaptadores entonces lo probaré. Lo conectaré a la corriente. Este adaptador trae también para configurar la definición de 720 a 1080. Ya conectamos la energía
Ahora conectaremos nuestra entrada RCA, que en mi caso sería de mi Play. Ahora solo falta conectar el HDMI. Antes de continuar quiero enseñarles algo. El adaptador y el monitor tiene entrada VGA macho. Esto significa que no conectará ya que ambos chocan. Para esto lo mejor será dejar con su cable entonces vamos a conectar ya de una vez. Ya está todo conectado correctamente. Entonces es hora de probarlo. Encenderé la Play. Y ya lo reconoce. Para aclarar, podemos cambiar la resolución con esto. Ya dependerá de ustedes. En mi caso, con este monitor lo dejaré a 720. Así podemos conectar un dispositivo RCA a nuestro monitor. Yo utilicé dos adaptadores que juntos costaron 100.000 guaraníes, que equivale a $13.76. Y el monitor que utilicé para este vídeo realmente no lo utilizaba más. Esto, como mencioné, por si no tienen una TV. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.